Humanos. A continuación, le damos la palabra al magistrado Edgar Eleazar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Ciudadana presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ciudadano secretario de Gobierno del Distrito Federal, ciudadano presidente de la Comisión de Derechos Humanos también del Distrito Federal, ciudadano presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ciudadanos integrantes del Presidium, público en general, magistrados y jueces que nos acompañan, muchas gracias por su presencia. En un evento como este, como el que hoy nos convoca, hallamos un ambiente propicio para insistir en tres conceptos cruciales, así como en tres significados que vemos cuando los hombres y mujeres de la capital de la República avanzan y obtienen logros cada vez más importantes en su movimiento y, por supuesto, de los derechos humanos que de manera íntegra y completa las distinguen. Por lo que hace a los conceptos básicos que hoy se informa en la reunión, veo que destacan por sobre todos los demás tres muy notables: dignidad, tolerancia y promoción de esos valores. Los tres poderes representan en sí mismo el poder político de un Estado republicano y liberal. Son la autoridad misma desde su respectiva responsabilidad y por ende en términos del más claro liberalismo que desde el siglo XIX se les exige abstenerse, esto es, un definitivo no hacer de cara a los derechos individuales. No es posible molestar ningún derecho fundamental de las personas si no es a través de los medios y requisitos constitucionales que se fijan, cuando menos en el principio de legalidad. El advenimiento de los cambios democráticos por los que transita nuestro país abren el espectro a la atención de cuestiones diversas que, entre otros tiempos, pudieran haber sido siquiera impensados. Hoy por hoy, el reconocimiento, defensa e institucionalización de los derechos humanos forman parte de la cotidianidad de la vida gubernamental de nuestra ciudad. Día con día la sociedad se informa y conoce sobre los esfuerzos que se realizan desde los ámbitos gubernamentales por promover el reconocimiento y defensa de los derechos inherentes a la humanidad. Parecieran muy lejanos, más de 60 años, los días en los que la antipatía marcaba pauta como política pública en diversas latitudes del mundo. La discriminación se manifestaba como una situación natural en la que se hacían patentes las divisiones por motivos de color de la piel, al grado de obligar desde el ámbito legislativo a la creación de establecimientos de primera y de segunda clase. Se negaban la atención médica en hospitales estatales a quienes no cumplieran con el requisito indispensable de formar parte de una casta divina mal llamada superior. Sin embargo, en retrospectiva, todos estos penosos sucesos y mandatos seguían ocurriendo durante la segunda mitad del pasado siglo XX. Los movimientos de reivindicación sucedidos durante la década de los años 60 del siglo pasado, a los que siguió la revolución sexual, el aniquilamiento del apartheid y las marchas por los reconocimientos civiles y del reconocimiento a la diversidad, abrieron brecha y permitieron a las mentalidades liberales establecer legislación acorde a estas exigencias sociales, como la que hoy es ya derecho positivo en la Ciudad de México. En nuestro país es apenas en la década de los años 90 cuando se institucionalizan los organismos defensores de los derechos humanos en los niveles federal y local. Hoy abrimos un nuevo paradigma en este arduo camino y volvemos a ser ejemplo en esta ciudad en pro del reconocimiento y defensa de los derechos humanos. Nos dimos a la tarea todos de consensuar y elaborar un diagnóstico y un programa en la materia con más de 400 líneas de acción, mismas que se han ido atendiendo y cumpliendo por los poderes y órganos autónomos de la Ciudad de México. Dentro de nuestras respectivas competencias, se han atendido las primeras líneas de acción del programa de derechos humanos, adecuando el actuar gubernamental a una nueva realidad, en la que el garantismo es vértice y destino de nuestro actuar, en el que la dignidad de la persona, sin sesgos y sin distingos, tiene preponderancia en el desempeño de las funciones gubernamentales, pues son precisamente los hombres y mujeres que habitan en nuestra ciudad capital los que son motivo, razón y fin de la existencia de nuestro gobierno. Sin embargo, debemos ser enfáticos. Es necesario respetar la naturaleza de las instituciones de gobierno, ya que de su legitimidad y cohesión depende la estabilidad de la República, pues de ella y de su legitimidad democrática depende el buen desarrollo de la vida social de nuestro país. Trastocar su imagen es incidir en su legitimación en ánimo de pretensiones de notoriedad
que no solo fomentan la pérdida de confianza en la autoridad, sino que la sobajan en forma y modos que laceran las estructuras fundamentales del propio Estado y de su origen eminentemente democrático. Los poderes de la Ciudad de México y sus órganos autónomos por mandato de ley debemos trabajar conjuntamente para lograr los objetivos plasmados en este arduo camino por el reconocimiento y respeto de los derechos. La interrelación que debemos mantener es de estrecha vinculación y permanente coordinación con el único objetivo de beneficiar a la ciudadanía a la que nos debemos, pues como lo he comentado en múltiples foros, poder que marcha solo, marcha muerto. Señoras y señores, la Ciudad de México, capital de la República Mexicana, centro político de nuestro país, centro de las decisiones más importantes y fundamentales que marcan el destino de la República y sobre todo el oasis de la libertad, ha sido punta de lanza en la lucha y defensa por el reconocimiento de los derechos humanos. Contamos con legislación de avanzada y todos debemos sentirnos orgullosos de la actividad de la Asamblea en torno al tema que se plasma en códigos y leyes que hoy son motivo de estudio y análisis por los poderes legislativos de los diversos estados de la República. Hago mía, ciudadano Sergio Aguayo, de lo que acaba de decir usted. Hay distancia sideral entre varias entidades federativas y el Distrito Federal. Contamos con legislación de avanzada, repito, que se plasman en códigos y leyes que hoy son motivos de estudio y análisis, y lo repito, por los poderes legislativos de diversos estados de la República. Temas como el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, el derecho a la transparencia y el acceso a la información pública, las modificaciones a la conformación del matrimonio, la maternidad subrogada, entre otros muchos, hablan de un Estado, y enfatizo también el término Estado, en el que se privilegia la condición humana y los derechos que intrínsecamente nos pertenecen. Hacemos votos porque este ciclo de mesas de trabajo sobre leyes del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal redunde en el fortalecimiento del marco jurídico en torno al tema que será siempre en beneficio de la gente del Distrito Federal a la que todos nos debemos. Felicito a la Asamblea Legislativa, particularmente al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, por este esfuerzo, y el Poder Judicial del Distrito Federal hace votos porque esto no se detenga, porque debemos nunca olvidar que en el problema de los derechos humanos debemos estar todos con todo. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del presidente magistrado del Tribunal, Edgar Elías Azar, que nos ha dicho: poder que marcha solo, poder que marcha muerto. La Asamblea Legislativa hoy ha optado por legislar y hacer el presupuesto con perspectiva de derechos humanos. Eso es hacer la diferencia en la Ciudad de México.